Siempre pensé que mi vida era de lo más normal, pero en el mejor sentido. Un trabajo estable, 2 chicos maravillosos y una esposa a la que creía conocer mejor que nadie. No éramos perfectos, pero éramos un equipo. O eso creía. Todo empezó con algo pequeño, un proyecto de biología del instituto. Mi hijo mayor, Daniel, preguntó por la genética y, por curiosidad, pedimos uno de esos tests de ADN familiares. En teoría era un experimento sencillo, algo para pasar un buen rato padre e hijos. Cuando llegaron los resultados, no los abrí enseguida. Se quedaron días en mi correo, sepultados entre mensajes del trabajo. Una tarde, por puro impulso, hice clic. Y el mundo se me quedó en blanco. En la pantalla apareció una frase que jamás habría imaginado ver: no coincide a nivel biológico. Lo leí una y otra vez, convencido de que tenía que ser un error. Revisé también el archivo de mi hijo pequeño. El mismo resultado. Al principio me reí. Seguramente era un fallo del laboratorio, quizá habían mezclado las muestras. Pero algo dentro de mí, una intuición fría y silenciosa, decía que no había ningún error. Esa noche no dormí. Mi mujer, Claire, estaba a mi lado, pasando el dedo por la pantalla del móvil, molesta por cualquier ruido que hacía. Se giró hacia mí y soltó: ¿puedes dejar de moverte? Algunos madrugamos mañana. La miré. De verdad la miré. La mujer a la que había querido durante 15 años, de repente, me parecía una desconocida. A la mañana siguiente pedí una prueba de ADN profesional, esta vez en un laboratorio legal. 2 semanas después llegaron los resultados, con las mismas palabras demoledoras. Los 2 chicos no eran hijos míos biológicamente. Me quedé casi una hora dentro del coche, aparcado frente al laboratorio, sujetando el sobre y notando cómo algo dentro de mí se hacía añicos poco a poco. Pero en lugar de rabia, me invadió una calma extraña. Sabía que gritar no arreglaría nada. Sabía que enfrentarla de golpe no me daría la verdad. Iba a averiguar qué había pasado de verdad, no con enfado, sino con cabeza. Si Claire pensaba que podía construir una vida sobre mentiras, estaba a punto de descubrir lo que ocurre cuando la verdad decide no quedarse callada. En los días que siguieron, me moví por la vida como un actor que recita un guión. Desayuno, llevar a los chicos al cole, trabajo, todo parecía igual, pero yo lo veía desde fuera. Observando. Fijándome en detalles que antes pasaba por alto. El móvil de Claire siempre estaba boca abajo. Empezó a arreglarse más para reuniones con clientes. Y luego estaban esos momentos, llamadas rápidas y en voz baja, con un tono suave que hacía años que no usaba conmigo. No estaba preparado para enfrentarla. Todavía no. Necesitaba estar seguro. Así que empecé por lo pequeño. Una segunda factura de teléfono en su bolso. Un recibo de almuerzo en el restaurante de un hotel al otro lado de la ciudad, un sitio al que nunca habíamos ido juntos. Y en el trabajo, me vino a la cabeza Mark, mi socio y amigo de toda la vida. El que estuvo a mi lado en la boda. El que llamaba a mis hijos sus campeones. Empezaba a formarse un patrón, y no me gustaba hacia dónde apuntaba. Una noche, saqué el tema de Mark de manera casual durante la cena. «Ha llamado Mark hoy», dije, observando su cara. Ni se inmutó. «Así, ¿qué tal está?», preguntó, cortando la comida con demasiada precisión. «Bien». «Ha mencionado que te vio la semana pasada». Su tenedor se quedó quieto medio segundo, solo medio, antes de que forzara una sonrisa. «Ah, claro. Coincidimos en la cafetería cerca de su oficina». Totalmente por sorpresa. Su tono era ligero, pero sus ojos evitaban los míos. Esa noche, cuando todos dormían, abrí el portátil y revisé nuestro calendario compartido de la empresa. Y ahí estaba, una reunión de almuerzo registrada por Mark el mismo día, en la misma cafetería. ¿Casualidad? Una vez, puede. 2 veces, ya cuesta. 3, imposible. Aún así, no la enfrenté. No todavía. Porque esto no iba solo de una traición, iba de la verdad. Y la verdad necesita pruebas. A la mañana siguiente llevé a los chicos al cole como siempre. Daniel me preguntó por qué estaba tan callado.
Le sonreí a través del retrovisor. Solo pensando, campeón. Y era verdad. Estaba pensando hasta dónde puede llegar una persona por la verdad y cuánto cuesta obtenerla. Claire pensaba que podía seguir con sus juegos. Pero no sabía que yo había dejado de jugar. Si hubiera enfrentado a Claire en ese mismo instante, lo habría retorcido todo, como hacía siempre. Cuando se veía acorralada, se ponía a la defensiva, se enfadaba, levantaba la voz. Y de algún modo, acababa convirtiéndome a mí en el culpable por atreverme a preguntar. Así que decidí que esta vez no iba a preguntar. Esta vez iba a saber. Empecé contratando a una investigadora privada. Nada de gabardinas ni clichés, sino una profesional discreta que me recomendó un amigo abogado. Se llamaba Evelyn. No pidió detalles, solo dijo, si hay algo que descubrir, lo descubriré. Durante 2 semanas seguí con mi vida como si no pasara nada. Claire se quejaba de su agenda llena, salía tarde del trabajo por proyectos urgentes y se molestaba si le preguntaba a qué hora volvería. Su paciencia estaba cada vez más tensa, como si viviera en alerta constante. Una tarde entré al salón y la encontré paseando de un lado a otro con el móvil pegado a la oreja. Al verme, dio un pequeño salto y luego forzó una sonrisa. Estoy hablando con Sara sobre el evento benéfico, dijo. La voz sonaba dulce, pero los ojos estaban fríos. Asentí y subí las escaleras, fingiendo creerla. Esa noche, Evelyn llamó. Creo que esto querrás verlo. A la mañana siguiente me entregó una carpetita. Dentro había fotografías, Claire sentada en una cafetería con Mark, su mano tocando la de él sobre la mesa. Otra foto de ambos caminando hacia su coche. Su sonrisa, la misma que antes era para mí, ahora dirigida a otro. No se me aceleró el pulso. Ni siquiera dolió como imaginaba. Simplemente, se hizo silencio por dentro. Pasé las fotos una a una, despacio, con las manos firmes. ¿Estás bien?, preguntó Evelyn. Estoy bien, respondí. Solo estoy confirmando lo que ya sabía. Esa noche Claire volvió a llegar tarde. Yo estaba en el sofá, aparentando leer. Ella dejó el bolso, se quitó los zapatos de tacón y soltó un suspiro exagerado. Vaya día, murmuró. No lo entenderías. Tú estás tan tranquilo en tu despacho todo el día. Sus palabras me golpearon de otra manera esta vez. La miré y pensé, ¿cuánto tiempo lleva despreciándome mientras vive en mi casa? Le dediqué una sonrisa suave y dije, tienes razón, Claire. Puede que no lo entienda. Por primera vez en nuestro matrimonio, no le estaba mintiendo. Cuando descubres que alguien te ha estado mintiendo, cada momento con esa persona se vuelve pura interpretación. Las risas, los besos en la mejilla, el típico, te quiero antes de acostarse, todo se convierte en un ruido de fondo vacío. Claire no notó mi silencio. O quizás sí, pero lo confundió con rendición. Se había vuelto arrogante en su engaño. Ese fue su error. Empecé a reunirlo todo, movimientos bancarios, registros de mensajes de nuestras cuentas compartidas, sus notas de gastos. Era descuidada. Había transferencias a hoteles, facturas de consultoría que no existían, incluso una cuota conjunta del gimnasio a nombre de Mark. Aún así, no dije nada. Ni cuando me reprochó que se me había olvidado comprar leche. Ni cuando puso los ojos en blanco con mis historias del trabajo. Ni siquiera cuando empezó a evitar las cenas con mis padres, los mismos que siempre la habían tratado como a una hija. Una tarde montó una discusión por nada. Los chicos estaban arriba, y ella estalló porque no había sacado la basura. La voz se le volvió cortante, casi temblorosa de irritación. Vas de santo, pero no lo eres. Eres aburrido, predecible, siempre haciendo las cosas a tu manera. No levanté la voz. Solo la observé. ¿Has terminado?, pregunté en voz baja. Eso pareció enfurecerla aún más. ¿Por qué nunca reaccionas?, soltó. ¿Es que ya ni te importa? Sonreí apenas. Sí me importa. Por eso tengo paciencia. Frunció el ceño, confusa, quizá incluso un poco inquieta. Pero antes de que dijera nada, mi móvil vibró. Era Evelyn. Un mensaje corto. Tenías razón.
Es peor de lo que pensabas. Aquella noche no pude dormir. Me senté en el despacho, mirando la foto de familia sobre la mesa, Claire, los chicos y yo en la playa. Y me di cuenta de algo doloroso, yo era el único de esa foto que creía que aquello era real. Al día siguiente, Evelyn me enseñó la prueba final, vídeos, horarios, recibos. La relación no era solo algo emocional. Llevaba años. Empezó justo después de que naciera nuestro segundo hijo. ¿Y lo peor? Uno de los chicos probablemente era de Mark. Apreté los puños, pero me obligué a respirar. No iba a destrozar nada con rabia. Ni la casa, ni la empresa, ni a mí mismo. Claire y Mark pensaban que habían construido su propio mundo de mentiras. No sabían que yo ya estaba construyendo el mío. En silencio. Con calma. Un plan que haría imposible ocultar la verdad. Durante años había construido mi empresa a base de orden, datos, registros, responsabilidad. Ahora utilizaba esas mismas habilidades para algo mucho más personal, mi matrimonio. Las pruebas de Evelyn eran sólidas, pero necesitaba que fueran incuestionables en un juzgado si la situación llegaba tan lejos. Pasé noches escaneando documentos, guardando correos, haciendo fotos discretas de los mensajes del móvil de Claire cuando lo dejaba por ahí. Cada archivo, cada hora, cada comprobante, todo ordenado en una carpeta con un nombre único, verdad. No era venganza. Era claridad. Si perdía los nervios, parecería el esposo fuera de sí. Pero si mostraba la verdad de forma metódica, nadie podría poner en duda mi integridad. El comportamiento de Claire no hacía más que confirmarlo todo. Se levantaba a mitad de la cena, siempre con prisas por llamar a un cliente. Volvía a casa oliendo a una mezcla del perfume de Elia Culpa. Y aún así tenía la osadía de mostrarse por encima de todo, criticando cómo doblaba la ropa, cómo hablaba, cómo educaba a sus hijos. Una mañana de sábado la encontré regañando a Daniel porque había derramado zumo en la encimera. Él estaba allí, temblando, mientras ella soltaba un discurso sobre cómo nadie valora lo que hace. Intervine, tranquilo pero firme. Basta, Claire. Es un crío. Es zumo, no gasolina. Ella se giró hacia mí al instante. No me digas cómo criar a mis hijos. Tú nunca estás, no sabes lo que tengo encima. La palabra criar me ardió en el pecho. Pero no respondí. Me limité a sacar a Daniel al patio, ayudarle a calmarse y entender que, pasara lo que pasara entre Claire y yo, jamás permitiría que contaminara el corazón de mis hijos. Esa noche me reuní por última vez con Evelyn. Me entregó un pendrive. Aquí está todo, dijo. Fechas, lugares, incluso movimientos de dinero entre tu mujer y tu socio. Podrías hundirlos a los dos si quisieras. Asentí, aunque no estaba preparado para hundir a nadie. Aún no. Quería algo más grande, algo que no solo los dejara al descubierto, sino que marcara para siempre el final de sus mentiras. Y entonces me vino la idea, tan inesperada que hasta dudé un segundo. No se trataba de gritar ni de pleitos. Se trataba de ejecutar una verdad tan pública, tan evidente, que no pudieran escapar de ella. No pasaría hoy ni mañana. Pero cuando ocurriera, todo el mundo sabría quiénes eran en realidad. Y yo sería libre, con mi dignidad, mis chicos y mi paz intacta. En las semanas siguientes me volví un experto en fingir. Sonreía en el desayuno. Preguntaba por las reuniones de Claire. Incluso me reía cuando soltaba alguna burla sobre mi trabajo. Pero bajo esa calma, cada detalle de mi plan iba tomando forma. Mark y yo seguíamos llevando la empresa juntos, una compañía que habíamos levantado desde cero hacía 15 años. Y se acercaba nuestra cena anual de socios. Iban a asistir todos, inversores, empleados, familiares. Ese sería el escenario. El lugar donde, por fin, caerían las máscaras. Pero para que funcionara, tenía que mantener la normalidad hasta entonces. Y eso resultó más difícil de lo que pensaba. El carácter de Claire iba a peor. Quizá la culpa la estaba desgastando o quizá ella también estaba cansada de fingir. Regañaba a los chicos por tonterías, ponía los ojos en blanco cuando yo intentaba ser amable y se colocaba en el papel de víctima en cada discusión. Si le preguntaba cómo había ido el día,
Soltaba un suspiro exagerado y decía: lleno de cosas. Tú no lo entenderías, tú lo tienes facilísimo. Una tarde, la encontré en el sofá, pasando el dedo por el móvil con esa sonrisita suya tan conocida. Ha llamado Mark, comentó como quien no quiere la cosa. Me ha mencionado un par de cosas sobre el futuro de la empresa. Deberías hacerle más caso. Levanté la vista del portátil. No te preocupes, respondí con calma. Hoy en día escucho absolutamente todo. Soltó una risa corta y burlona. ¿Tú, escuchando? Si estás demasiado ocupado en ser el marido perfecto. A veces pienso que preferirías casarte con tu trabajo. Sus palabras ya no me dolían. Solo confirmaban en que se había convertido, egoísta, distante, incapaz de mostrar un atisbo de arrepentimiento. Esa noche, me quedé en la puerta de la habitación observando a mis hijos dormir. Respiraban tranquilos, inocentes, ajenos a la tensión que había en casa. Hice una promesa en silencio: pasara lo que pasara, nunca se sentirían desamparados. Sabrían que la fuerza de un hombre no está en el enfado, sino en el control. Cuando se acercó la cena de la empresa, cada pieza de mi plan estaba lista. Los archivos, las grabaciones, las pruebas, todo ordenado en una presentación que lo cambiaría todo. Y aún así, al ver a Claire reírse con su copa de vino la noche anterior al evento, no sentí odio. Solo una especie de cierre extraño, casi sereno. Ella pensaba que el día siguiente sería otra velada de encanto y copas elegantes. No tenía ni idea de que sería la noche en la que su castillo de mentiras se derrumbaría delante de todas las personas a las que siempre había querido impresionar. La noche de la cena anual de la empresa llegó impecable y elegante. El salón del hotel brillaba con luces suaves, la música flotaba en el ambiente y las risas llenaban la sala. Para cualquiera que me mirase, yo parecía el marido orgulloso y el empresario triunfador. Por dentro, sin embargo, estaba tranquilo, demasiado tranquilo, como alguien que ya conoce el final de la historia. Claire estaba en su salsa. Llevaba un vestido rojo que atraía todas las miradas y se aseguró de que nadie lo pasara por alto. Se agarraba a mi brazo para guardar las apariencias. Sonreía para las fotos y susurraba pequeñas pullas entre pose y pose. Podrías al menos poner cara de que te lo estás pasando bien, murmuró entre sonrisas forzadas. Me lo estoy pasando bien, respondí en voz baja. No tienes ni idea de cuánto. Mark llegó tarde, como siempre, repartiendo apretones de manos y conquistando a los inversores con su encanto. Al llegar a mí, sonrió como un amigo que jamás habría hecho nada malo. Me alegro de verte, socio, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Siempre, contesté, mirándole directamente a los ojos. La cena transcurrió según lo previsto: discursos, brindis, risas correctas. Cuando llegó mi turno, subí al escenario con el pulso estable. Había ensayado ese instante un centenar de veces en mi cabeza. Buenas noches a todos, comencé con voz serena. Antes de daros las gracias por otro año de trabajo, me gustaría compartir una historia personal. Una sobre la honestidad, la confianza y las decisiones que tomamos. Algunos sonrieron con cortesía. Claire frunció el ceño. Pulsé el mando que llevaba en la mano. La pantalla detrás de mí se encendió. Aparecieron unas primeras imágenes, gráficos de la empresa, logros del año, fotos sonrientes del equipo. Luego, poco a poco, empezaron a cambiar. Un recibo. Una factura de hotel. Una foto de Claire y Mark en una cafetería. Otra dentro de su coche. Su mano sobre el pecho de él. La mano de él en su cintura. La sala se quedó en silencio. Se escuchó, incluso a lo lejos, el sonido de algún cubierto cayendo. Claire se quedó inmóvil, el color borrándose de su rostro. Mark se movió en la silla, la sonrisa desaparecida. Yo seguí hablando con calma, sin mirarlos. La integridad no es solo una palabra que usamos en los negocios. Es la base de todo lo que construimos, nuestras alianzas, nuestras familias, nuestra vida. Y cuando desaparece, hice una pausa y recorrí con la mirada al público atónito: todo lo que se levantó sobre ella acaba derrumbándose. Cerré la presentación sin prisa. No hace falta venganza. Ni gritos. Solo verdad.
Porque la verdad siempre termina saliendo. Y bajé del escenario. A mis espaldas, estallaron los murmullos. Mark intentó levantarse, Claire quiso decir algo, pero nadie quería escucharles ya. Por primera vez en años, me sentí ligero. La función había terminado. El salón de baile se había convertido en un caos. Cuando salí al pasillo del hotel, aún podía escuchar los murmullos que crecían detrás de mí, susurros que se transformaban en tormenta. La voz de Claire se abrió paso entre el ruido, aguda y llena de pánico. Esto no es cierto, está mintiendo, quiere arruinarme. Me detuve un momento frente a la puerta, escuchando cómo se desmoronaba. Era extraño, no sentí satisfacción. Ni alegría. Solo un alivio profundo y sereno. Cuando llegué al aparcamiento, Mark vino corriendo tras de mí. Espera, ¿podemos hablar de esto? Me giré, tranquilo como siempre. No, Mark. Tenías años para hablar. Elegiste mentir en su lugar. Intentó defenderse, pero sus palabras sonaron vacías. Solo pasó. No interrumpí con calma. Lo hiciste pasar. Los dos lo hicieron. Y ahora, tendrán que vivir con ello. Me miró, buscando enfado. No quedaba ninguno. Solo claridad. Aquella noche en casa, Claire no estaba. No regresó hasta el amanecer, con la máscara corridísima y los ojos hinchados por el llanto, o por fingirlo. Al verme, su rostro se torció de rabia. ¿Cómo te atreves a humillarme así?, y gritó. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a mi reputación? Casi me río. Su reputación. Eso era lo que le importaba. No los niños, no la verdad, ni siquiera nuestro matrimonio, solo su imagen. Me levanté despacio. Claire, te has destruido a ti misma. Yo solo dejé de proteger la mentira. Ella apretó los puños, temblando. ¿Crees que todos se pondrán de tu lado? La gente verá qué clase de hombre eres. La enfrenté con una mirada tranquila, casi de compasión. Puede. Pero también verán en qué mujer te has convertido. Eso la dejó en silencio un momento. Luego llegaron las lágrimas, enfadadas, manipuladoras, ensayadas. Cometí errores, sollozó. Pero tú me alejaste, nunca me entendiste. Era la misma actuación de siempre. Pero esta vez, no respondí. Simplemente recogí mis llaves y salí, dejándola a medio frase. Los niños seguían dormidos. Les besé la frente y susurré una promesa tranquila de que estarían seguros, antes de conducir hacia la oficina. Mi móvil no paraba de vibrar, mensajes de empleados, amigos, periodistas. La noticia ya se estaba difundiendo. Cuando llegué, el nombre de Mark ya había desaparecido de la web de la empresa. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí paz. No triunfo. No venganza. Solo paz, esa que llega cuando la verdad finalmente se sostiene por sí misma. A la mañana siguiente de la revelación, el mundo parecía extrañamente silencioso. La tormenta había pasado, pero su eco aún se percibía en cada mensaje, en cada titular, en cada susurro. Al mediodía, parecía que media ciudad lo sabía. Empresario desenmascara la infidelidad de su esposa con su socio durante un evento corporativo. Mi móvil no paraba de vibrar, unos ofreciendo su apoyo, otros fingiendo que siempre habían sospechado algo. Los ignoré a todos. En casa, el silencio pesaba aún más. Claire permanecía en el dormitorio casi todo el día, llorando lo suficiente como para que yo lo oyera. Luego se detenía, salía y empezaba a gritar, sobre los niños, la casa, el dinero, cualquier cosa que pudiera usar en su favor. Lo has arruinado todo, gritaba. ¿Crees que alguien te respetará después de este espectáculo? Has avergonzado a toda la familia. La miré con calma. La verdad no avergüenza a nadie, Claire. Las mentiras sí. Eso solo alimentó su rabia. ¿Te crees tan justo? Has expuesto a tu propia esposa delante de todos. ¿Qué clase de hombre hace eso? Suspiré. Un hombre que se cansó de que le mintieran. Ella salió dando golpes a las puertas, murmurando sobre abogados y venganzas. Pero la conocía bien, esas amenazas eran ruido. A ella le importaban las apariencias, no las consecuencias.
Los niños estuvieron tranquilos esa semana. No conocían los detalles, solo que su madre estaba enfadada y su padre estaba siendo malo. Una tarde, los senté a mi lado, escogiendo cada palabra con cuidado. A veces los adultos toman malas decisiones, les dije. Pero eso no cambia cuánto os quiero. Nada lo hará jamás. Daniel me miró, dudoso. Tú y mamá, vais a estar bien. Sonreí con suavidad. Yo estaré bien. Y vosotros también. Más tarde esa noche, recibí una llamada de Emily, la esposa de Mark. Su voz temblaba, pero no lloraba. Gracias, dijo. No lo habría sabido si no hubieras hecho lo que hiciste. Lamento que tuviera que ser así, respondí en voz baja. No, replicó. Solo has quitado la máscara. Los dos lo necesitábamos. Después de colgar, me quedé sentado en la oscuridad, pensando en cómo las mentiras siempre empiezan pequeñas, inofensivas, casi invisibles, hasta que crecen lo suficiente como para devorar vidas enteras. Claire pensaba que había perdido el control por mi culpa. Pero la verdad era que lo había estado perdiendo mucho antes de que yo actuara. Y mientras la veía desmoronarse pieza a pieza, me di cuenta, esto no era el final de la historia. Era el comienzo de algo mucho más inesperado, no venganza, sino transformación. Una semana después de la caída, la rabia de Claire cambió. Ya no era fuego, era humo. Frío, amargo, que se pegaba a todo lo que tocaba. Intentó todas las tácticas que conocía. Llorar un día, hacerme sentir culpable al siguiente, y luego actuar como si nada hubiera pasado. Cuando eso falló, se volvió práctica. Deberíamos olvidarlo y seguir adelante, dijo una mañana mientras tomábamos café, como si se pudiera borrar la última década de mentiras como un azúcar derramado. Seguir adelante, repetí en voz baja. Sí, dijo ella. Por los niños. Por nuestra imagen. No querrás que la gente piense que eres un hombre que no sabe perdonar, ¿verdad? Esa era Claire, siempre pensando en la apariencia, nunca en la verdad. La miré un largo momento. El perdón no borra las consecuencias, dije finalmente. Solo las hace más llevaderas. Su sonrisa flaqueó. Entonces, ¿vas a divorciarte de mí, dejarme sin nada? No, respondí con calma. Recibirás exactamente lo que mereces, ni más, ni menos. Fue entonces cuando empezó a mostrarse su miedo. Bajo la ira, la actuación, la arrogancia, estaba aterrada de perder el control. Su mayor miedo no era perderme a mí. Era perder la imagen de una vida perfecta que había construido sobre mentiras. Poco después, volví al trabajo. Los inversores me apoyaron. La empresa sobrevivió, más fuerte, de hecho. La gente respetaba la honestidad, incluso cuando dolía. Mark dimitió en silencio. Se rumoreaba que su matrimonio también se había roto. Mientras tanto, el círculo social de Claire empezó a reducirse. Las amigas dejaron de llamarla. Las invitaciones desaparecieron. Comenzó a pasar más tiempo sola, mirando fotos antiguas, intentando reescribir una vida que ya no existía. Una tarde la encontré sentada en el salón a oscuras, mirando la pared. «Crees que has ganado, ¿verdad?», susurró. Me detuve. No hubo ganadores, Claire. Solo verdad y consecuencias. Se rió con amargura. Te arrepentirás. Algún día echarás de menos lo que tuvimos. La miré, a la mujer alrededor de la cual una vez construí mi mundo, y no sentí más que una calma absoluta. No echo de menos las mentiras, dije. Y lo que tuvimos dejó de ser real hace mucho tiempo. Esa noche, mientras acostaba a los niños, me di cuenta de algo profundo. La paz no llega cuando destruyes a tus enemigos. Llega cuando dejas de necesitar luchar contra ellos. Y, aún así, en el fondo, sabía que esta historia no había terminado. Porque Claire no había acabado, y su próximo movimiento pondría a prueba todo lo que había construido.